Muchas gracias, buenas tardes. Manifestar mi alegría por estar de nuevo en Chile, en este bellísimo país. Yo voy a hablar solo de la prueba ilícita en el proceso penal. Por tanto, esténse tranquilos que no va a haber idas y vueltas respecto a una situación y otra. Pero claro, para entender la prueba ilícita civil hay que conocer primero la penal, que es donde surgió. Pero antes de entrar en la materia me gustaría hacerles alguna reflexión, porque yo veo sus caras y afortunadamente la juventud predomina en esta sala. Y desde un punto de vista de lo que implica la prueba ilícita, no sé si hacer un chiste, no venía preparado para eso, así que lo dejaré estar, pero quizás luego con el café. Pero desde el punto de vista de la juventud quisiera transmitirles algo importante. Esto de la prueba ilícita no es de hoy, ¿eh? No es del Código Suyo del año 2000, no es de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española. Todo esto viene del cambio en favor de la dignidad del hombre de la Revolución Francesa. Ya entonces empezaron a gestarse las primeras protecciones importantes respecto a lo que ahora llamamos la prueba ilícita. El profesor que yo tuve en la Universidad de Valencia de Derecho Procesal, que quizás algunos de ustedes conozcan, el profesor Fairén Guillén, nos dijo en un momento determinado de sus primeras clases que para conocer la realidad actual teníamos que saber bien nuestros propios antecedentes. Y yo siempre he procurado seguir eso, que es algo más que un consejo, que es una gran verdad, porque para entender instituciones tan complejas como la prueba ilícita o prueba prohibida hay que saber de dónde venimos, hay que saber de dónde partimos. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en algo tan brutal como la utilización de la tortura para obtener la confesión de una persona, no tenemos que remontarnos a teorías modernas de prueba prohibida. Eso ha estado prohibido siempre, desde siempre. Claro que siempre se ha vulnerado y se ha violado. La Revolución Francesa es la que cambia la óptica a favor de la dignidad del hombre y empieza a proteger de una mejor manera esa no práctica de la tortura para conseguir una verdad o un fin del proceso penal aceptable. Pero si el ejemplo de la tortura históricamente nos supone mostrar lo más brutal, ha habido otras cuestiones mucho más civilinas, mucho más calladas, que desde un punto de vista de lo que se pretendía conseguir con lo que hoy llamamos prueba prohibida, han tenido también su importancia en la historia del derecho procesal penal, que es poca historia, la verdad, porque el sistema inquisitivo no era un sistema, era una barbaridad. De proceso penal hay que hablar después de 1789. Recuerden esas normas que existen en todos los códigos, en donde cuando el cónyuge o la cónyuge va a declarar, se le tiene que advertir que está exenta de declarar en contra de su marido o de su mujer. Una vulneración de esa no advertencia implicaba un caso de prueba prohibida desde nuestra óptica actual. Por tanto, han existido siempre casos en los que, por diferentes razones, se tutelaba lo que hoy se tutela con la prueba prohibida. Quizás convendría, para resolver el problema, dada la novedad que existe en Chile con esta cuestión, conocer los propios antecedentes, los que ya existían, para ver cuál ha sido la evolución jurisprudencial y conformar una interpretación propia, no una interpretación copiada traída de Estados Unidos, de España o de Alemania, sino una evolución propia de esa interpretación, que en definitiva que es la que vale. Porque miren, podemos estudiar siglos una institución, pero si no damos soluciones practicables, soluciones que den salida a los operadores jurídicos, habremos perdido el tiempo. Por tanto, desde ese punto de vista, la orientación tiene que ser a favor de una operatividad de la cuestión, a favor de que sea en la práctica útil, que se pueda practicar bien. Bien, hecha esta introducción, por tanto, ¿cuándo empieza a hablarse en serio de esta materia? Pues se empieza a hablar en serio en los años 60, más o menos, sin exagerar. Además, esto desde el punto de vista comparado es interesante porque, que yo sepa, no existía Internet ni los teléfonos celulares. Bueno, en realidad no me acuerdo cómo era mi vida sin eso, ¿no? Pero desde un punto de vista de la realidad, en los años 60 no existían y por tanto es difícil que por las fechas
pudieran estar en contacto y, por tanto, conocer uno lo que iba a hacer el otro. Pero recuerden que los años 60 en los Estados Unidos es la época de Warren como Chief Justice de la Corte Suprema Federal Norteamericana y, por tanto, el comienzo del garantismo judicial, la época más garantista que ha tenido la Corte Suprema Federal, en donde todas las prácticas que se derivan de las reglas de exclusión se amplían y adquieren toda su fuerza y poco a poco se van extendiendo de cara a esa protección de los intereses que aquí se ha hablado, que se pretende con esa prueba. Y el 14 de junio del año 60 se produce la famosa sentencia del BGH alemán, del Tribunal Supremo alemán, en donde, como se ha dicho en la introducción, cita o dice aquello de que no es un fin del Código Procesal Penal alemán averiguar la verdad a cualquier precio. En los dos casos se está reflejando algo que aquí no ha salido, probablemente ya porque no tengamos tiempo y no nos tengamos que ir a las 10 de la noche o a las 11 de la noche, no se ha dicho, pero está ahí algo importante que está moviendo esas declaraciones de cara a transformar la realidad, y es la política criminal. La política criminal que tiene una influencia enorme en el nuevo destino que con esta jurisprudencia se quiere dar. Empezaré por Estados Unidos, porque por las razones que sean es el país que cuando desfila va en marcha triunfal por todo el mundo y todo el mundo mira ese desfile y todo el mundo quiere esos uniformes y todo el mundo quiere traerlos a su país, cosa que es discutible, pero las cosas son como son y no se pueden cambiar. Y por tanto, desde ese punto de vista, es en estos momentos el país más importante del mundo de cara a las reformas del proceso penal. Lo haré brevemente. Todo esto empieza en 1914. Un contable llamado Weeks, que era un tipo muy listo, se dedicaba a llevar la contabilidad de su empresa, pero jugando con el dinero de la empresa, porque él conocía los números. El amo de la empresa sospecha que ahí está sucediendo una cosa importante en su perjuicio, naturalmente, y entonces habla con la policía, quien sin mandamiento judicial entra en la empresa, entra en sus oficinas y se apodera de todos sus documentos. Weeks era listo, pero su abogado más. Entre esos documentos salen unos que justifican apuestas ilícitas, que en esos momentos en los Estados Unidos era un delito que podía ser castigado con la pena de cadena perpetua. Ante la gravedad de los hechos, el abogado de Weeks presenta una moción ante el tribunal diciendo que la parte que no afecta a aquello que buscaba la policía, que les sea devuelta. Y el tribunal contesta que no existe un medio reconocido por los precedentes para que eso sea posible, que la prueba está traída al proceso íntegramente y que no se puede desgajar y por tanto que no se le puede devolver. Técnicamente le dice que no hay un medio jurídico para que esa prueba vuelva a su lugar de origen. Y el abogado de Weeks recurre a la Corte Suprema Federal. Tiene, por la fecha supongo que sería un caso muy novedoso y no tendría muchos problemas, pero tenía que pasar el trámite amargo del cerciorari, en donde 9 señores, entonces, hoy ya hay señoras que supongo que darán una mayor sensibilidad a la cuestión, y lo digo muy en serio, 9 señores decidían, sin fundamentación alguna, qué asuntos estimaban que debían consultarse, que debían razonarse, que debían sentenciarse. Y el caso Weeks es uno de ellos. Y entonces lo que hace la Corte Suprema Federal norteamericana, sin duda alguna, debido a la inteligencia del abogado de Weeks, es establecer 2 vías para que esos documentos que habían sido incautados sin orden de registro, por tanto de manera ilegal, que podían llevar a la cadena perpetua a su titular, salgan del proceso y se le devuelvan, sin perjuicio de su responsabilidad como contable poco fiable, poco fiel, y sin perjuicio de la responsabilidad de la policía que entraba en lo que era, porque aquí había una discusión de si era domicilio o no el lugar de trabajo en aquella época. Bueno, pues lo que hace la Corte Suprema Federal en el caso Weeks contra Estados Unidos en el año 1914 es sentar estas 2 cuestiones. La primera es que tiene que existir siempre un remedio jurídico
para remediar antes, y de ahí el nombre, remediar antes de que se dicte sentencia la vulneración de un derecho constitucional. Ahora veremos qué derecho constitucional entiende que se ha vulnerado a estos efectos. Y por tanto, tiene que existir una posibilidad jurídica para reclamar la devolución de un documento y se crea un recurso en esa sentencia. Y en segundo lugar dice que lo que no permite el proceso debido, lo que no permite ni la quinta ni la sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, es que se pueda tomar una decisión en donde la integridad del tribunal pueda quedar afectada, en el sentido que aquí se ha explicado y que por tanto les haré gracia, no volveré a insistir en ello para no perder más tiempo. Recuerden que integridad del tribunal es una elipsis jurídica para entender que la decisión del tribunal se produce en una burbuja en el que una vez están los materiales fácticos y los materiales probatorios ya no puede entrar nadie. Por tanto, si entrara algo anormal o de manera ilegal, esa burbuja estallaría, esa integridad quedaría perjudicada. Abre la vía, por tanto, a que todas las pruebas obtenidas ilícitamente no se practiquen, y la vía es sentar un recurso que se ha llamado posteriormente establecer una regla de exclusión. De ahí el nombre, Exclusionary Rule, en inglés, en Estados Unidos. Bien, 6 años más tarde, en el caso de Silverthorne Lumber Company, sucede lo mismo, solo que en este caso el Ministerio Fiscal ya conocía el caso Weeks y lo que hace es no llevarse los documentos, sino fotocopiarlos, en un caso más o menos parecido. Y entonces el tribunal, consciente de la manera de resolver los problemas en los Estados Unidos, en donde se avanza poco a poco por el sistema del precedente que tienen, establece, fijando esos dos criterios, uno nuevo para proteger que no entrará en el proceso ninguna prueba que haya vulnerado derechos fundamentales consagrados por la Constitución norteamericana. Y lo que hace es, al mismo tiempo que ratifica el criterio de la integridad, establecer el famoso deterrent effect, el efecto disuasorio de cara a la policía, para que no vuelvan a actuar así, para que no lo vuelvan a hacer. Bueno, si conocen casos relativamente recientes de la jurisprudencia norteamericana, convendrán conmigo que no ha servido absolutamente para nada. Por ejemplo, el de O.J. Simpson, ¿no?, por citar el más famoso. Pero esa es la realidad. Con lo cual Warren, en los años 60, se encuentra con que hay una jurisprudencia sentada respecto a que no se va a poder practicar la prueba porque queda excluida, y además existe una especie de efecto multiplicador respecto a que cuando la obtención fue ilícita y aparecieron otras pruebas como consecuencia de ello, le llaman los frutos del árbol envenenado, con esta afición de los norteamericanos a llamar a las cosas simbólicamente, ¿no? Los penalistas hablarían de fraude de etiquetas en este sentido, porque no se trata de frutos de árbol envenenado, como verán ahora a la vista de la evolución de la doctrina, en donde si yo entré ilegalmente en el domicilio de una persona buscando arma y me encuentro con las joyas que desaparecieron hace 2 años, que desde un punto de vista de su persecución es un delito totalmente aparte, una causa totalmente aparte, en otro estado totalmente distinto, por el hecho de haber sido ilegal la primera entrada, es ilegal el segundo descubrimiento y por tanto está envenenada el segundo descubrimiento. Con esto se encuentra Warren. ¿Qué pasa en Alemania? Bueno, los alemanes son muy diferentes, gracias a Dios, en el sentido jurídico. Es decir, para el avance de la ciencia de aquellos países que nos hemos criado dentro del llamado sistema continental o sistema de civil law. Lo que hacen los alemanes es resolver la cuestión parcialmente, porque no la tienen resuelta, bueno, no la tiene resuelta nadie, mediante lo que antes ha salido aquí de criterios dogmáticos, ¿no?, en el sentido de, no es tan fuerte como la palabra dogma en sentido cristiano, ¿no?, como la utiliza la Iglesia Católica, no es una verdad absoluta, ¿no?, indiscutible, no ese es el sentido del criterio dogma con relación al derecho utilizado por los alemanes. El sentido es la idea de ordenar las instituciones, sistematizarlas y hacer propuestas
practicables, en esa idea. Y eso lo trasladan a la política criminal que el gobierno asume y lo traduce en las leyes correspondientes. Bueno, pues lo que sucede es que un gran procesalista alemán, en el año 1903, Belling publica un opúsculo, 40 páginas, que está traducido al español, sobre las prohibiciones probatorias, en donde lo que quiere demostrar es que todos aquellos casos en los que la investigación de la verdad está limitada, que están dispersos por el Código Procesal Alemán, que es de 1877, y crean grandes dificultades de primero identificación y después de interpretación en la práctica de Alemania en esos años, sean sistematizados, interpretados, ordenados de cara a una buena práctica. Y Belling es el que sienta 6 grupos de normas que afectan a prohibiciones probatorias, en donde la protección se establece naturalmente en primer lugar con relación al Estado, piensa en la época en que estamos hablando, 1903, pero también con relación al acusado, con relación a los testigos. Y está la clave de la distinción de la situación actual alemana, que es bastante compleja y difícil de estudiar, créanme, en donde mediante un sistema casuístico se distingue, por un lado, entre prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas, y por otro lado, dentro de cada una de ellas se distingue entre lo que es la obtención de la prueba y su aplicación. Belling, al igual que la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos, no fundamenta la prueba prohibida o la prueba ilícita en la Constitución. Es verdad que en los Estados Unidos se ha dicho que el proceso debido exige que la integridad del tribunal no sea perjudicada, ¿de acuerdo? Pero el fundamento principal no está tanto. ¿Dónde está el fundamento constitucional cuando se está hablando de la disuasión policial? Belling tampoco fundamenta en la Constitución alemana, y eso que tenía la de Weimar, tenía la del imperio anterior, no lo fundamenta en la Constitución, sino que lo fundamenta, y ese es el título además del opúsculo, como limitaciones que pueden ser admisibles o no a la investigación de la verdad. Y por tanto, desde ese punto de vista, fíjense, los primeros pasos no son tanto de cara al constitucionalismo del proceso penal que hoy vivimos, todos, cuanto de cara a establecer reglas que mantengan la pureza del procedimiento y nos den determinadas pautas o normas de conducta de cara a una manera concreta de proceder. Es en la época de los 60 cuando se transforma la óptica y se constitucionaliza definitivamente el problema. Eso, desde un punto de vista jurídico, le da un gran valor, un valor enorme de cara a lo que implica su aplicación práctica, porque no es lo mismo fundar una actuación concreta en la Constitución o perjudicar directamente una actuación concreta a la Constitución que a una ley ordinaria. Por tanto, desde ese punto de vista, cambia el valor cualitativamente a más, y se establecen una serie de requisitos en cada caso concreto, una serie de clasificaciones intentando poner orden, en donde básicamente se van fijando los diversos criterios. Pero sucede algo con lo que no se contaba, es decir, si la evolución hubiera sido la correcta, hoy en 2012 probablemente los estudiantes de Derecho Procesal Penal que estudian un proceso penal constitucionalizado gracias a este tipo de medidas, estarían estudiando como una parte más de un programa, de una lección, la prueba prohibida o prueba ilícita, en donde se diría el ejemplo de partida, se explicaría el concepto, se explicarían los requisitos, se explicarían los casos y se explicarían los efectos, cosa que hoy es imposible hacer. Por tanto, como no se ha seguido esa evolución, hay que preguntarse qué ha pasado. Y lo que ha pasado es lamentable desde el punto de vista de la defensa del Estado de Derecho, porque, en definitiva, las normas de exclusión, las normas sobre prueba prohibida o prueba ilícita, a donde nos estaban llevando era a la configuración de un proceso penal constitucionalizado puro, en esa línea, porque
las impurezas pueden venir por otros lados. Es decir, nos estaban llevando a que el juego dialéctico, eso que dice Fletcher, ¿no? El columpiarse el actor y el querellante o el fiscal frente al querellado o acusado delante de un juez con su jurado, dominando el tema fáctico y dominando el tema probatorio, no es exactamente como se pensaba a dónde se iba a ir con las ampliaciones, con las nuevas teorías sobre la prueba prohibida. No ha sido así. Y entonces la pregunta que hay que hacer es, si no hemos llegado a esa perfección del Estado de Derecho, ¿por qué razón? ¿Dónde están las causas por las que no hemos llegado? Fíjense que la norma de su Código Procesal Penal, en donde se establece toda esta cuestión, es la mínima posible, tiene la mínima extensión posible. Es una frase testimonial, exactamente igual que ocurre en España. Que luego la jurisprudencia la interprete. Ya verán ustedes lo que va a hacer la jurisprudencia si no lo ha hecho ya. ¿Por qué? Porque los mismos garantistas, y por eso decía que no hemos hablado de política criminal y aquí habría que hablar mucho, se dan cuenta que aplicando su propia jurisprudencia relativas a la regla de exclusión están poniendo en la calle a auténticos criminales, a mafiosos que han matado a niños, a criminalidad organizada absolutamente insufrible para el país, que después de la detención vuelve otra vez a la calle. Piensen en narcotraficantes, por ejemplo. Y se preguntan, ¿cómo es posible que por haber cometido un fallo de habernos pasado 2 días en el tiempo de autorización de una interceptación telefónica, tengamos que poner en la calle a este tipo que es el mayor criminal que existe en toda la costa este de los Estados Unidos? Eso es lo que pasa. Y como empieza a pasar eso, el propio tribunal empieza a admitir en diferentes supuestos excepciones a la regla de los frutos del árbol envenenado. Hasta tal punto que se dice hoy con autoridad que ya no existe la excepción y que por tanto la prueba prohibida está a punto de morir, lo cual sería lamentable para la existencia del proceso penal democrático, el proceso penal propio de una democracia, de un Estado de Derecho. Yo les voy a citar 4 o 5 ejemplos para que vean cómo la propia doctrina de la Corte Suprema Federal Norteamericana y de la española también y en parte de la alemana están aplicando criterios para no tener que aplicar su propia doctrina. Por ejemplo, prueba independiente. Cuando la prueba que se ha encontrado como consecuencia de una introducción en un domicilio ilegal o una interceptación telefónica ilegal no es, desde el punto de vista a efectos de esa única prueba que se buscaba, una conditio sine qua non para la propia existencia del proceso, es decir, en términos más clínicos, cuando se encuentra la policía algo más, bien al interceptar, bien al entrar en el domicilio, que aquello que estaban buscando, la teoría de la prueba independiente permite a esa misma policía establecer los nexos de manera tal que se pueda considerar que la segunda prueba, que por la teoría de los frutos del árbol envenenado estaría excluida, no tiene nada que ver y por tanto al ser independiente es utilizable en el proceso y puede fundar una condena. Por ejemplo, yo torturo finamente, sin dejar rastro, al principal del grupo atracador de bancos. Esa persona sabe perfectamente la policía que si es descubierta, que va a conseguir enervar la acusación porque se le ha practicado tortura. Pero yo voy a su compinche, al que estaba vigilando que no entrara ninguna policía en el banco, y le digo, tu jefe ya ha cantado. Te damos la oportunidad de la mitad de la pena si quieres salir de esta. Y canta. Aquí se dice canta, o está mal, ¿no? A veces tiene que tener cuidado con los verbos que dice, ¿no? Y canta. El tribunal, en puridad, en un proceso penal realmente desarrollado al amparo del garantismo judicial, esa segunda prueba se ha producido mediante engaño, entrapment, y por tanto no es utilizable.
no es independiente, porque el otro, el policía, le dijo que ya había cantado tu jefe. Sin embargo, el Tribunal Supremo Español, el Tribunal Supremo Alemán, la Corte Suprema Federal Norteamericana han dicho que son pruebas independientes. Y por tanto, al cantar el socio que estaba fuera vigilando a la policía, ha permitido condenar a todos ellos, sabiendo la policía que era mentira, porque la confesión se produjo voluntariamente. Esa es la guinda. Otro ejemplo, descubrimiento inevitable. Yo no sé si estos ejemplos ya los están teniendo en Chile, pero los van a tener, porque los tiene todo el mundo, por tanto, de alguna manera u otra van a tener. Si tienen criminalidad organizada, seguro. Nosotros en España, a efectos de ejemplos penales, tenemos mucha suerte, porque si en el mundo hay 3.000 grupos de criminalidad organizada, o tienen la sede principal o una sucursal en España, con lo cual los tenemos a todos allí, ¿eh? Y desde el punto de vista de la experiencia práctica podemos practicar y podemos poner ejemplos, ¿no? El descubrimiento inevitable. El descubrimiento inevitable parte del mismo supuesto, solo que la Corte Suprema llega a la conclusión de que como un testigo oyó lo que estaba pasando, habríamos llegado a la misma conclusión y por tanto desde ese punto de vista no hay ningún problema en su admisión. Lo que olvidan de decir las Cortes es que ese testigo oyó lo que se estaba produciendo porque un guardia bien espabilado le dijo: tú ponte ahí y escucha, por si acaso. Con lo cual el nexo entre las dos pruebas, que es perceptiblemente indubitado, es roto por el tribunal a la hora de establecer y romper el criterio de los frutos del árbol envenenado para que esa prueba sea válida y fundamente la condena. Recuerden que conforme a las nuevas teorías de la prueba basta una prueba de cargo, una prueba de cargo para condenar a una persona. Por tanto, desde ese punto de vista ya se tiene esa prueba, ya se tiene lograda, ¿no? El hallazgo casual. El hallazgo casual es también algo absolutamente sorprendente, porque yo puedo admitir que para averiguar el ADN de un sujeto pueda acudir a esas cosas pues que se echan al suelo mediante la saliva y recoger un poquito de su saliva y llevármelo. Mucho más difícil es montar un control de alcoholemia debajo de su casa cuando lo que en realidad estoy buscando la saliva. Por tanto, desde ese punto de vista, el juego de las diferentes pruebas se está disfrazando de cara a la doctrina originaria de manera que se rompa el nexo lógico en que la segunda solamente se da porque se ha producido la primera, porque se da un factor que es superior para enervar ese efecto: la voluntariedad, que era inevitable, o que él escupió y dejó eso ahí. ¿Qué le vamos a hacer? Por tanto, fíjense en qué nos estamos moviendo, y ahora les pondré algún ejemplo que se reirán, en qué nos estamos moviendo para evitar esos efectos. Esto está pasando hoy, ¿eh? Ya no estoy en la historia de la Revolución Francesa, esto está pasando hoy. En los casos más complejos ha surgido, y hay numerosísimos casos, ¿no?, en la jurisprudencia norteamericana que les podría citar, pero no quiero tampoco aburrirles con eso. Hoy, en los casos más complejos, se ha formulado una teoría en los Estados Unidos, como son ellos, orientada más a lo pragmático, en Europa mucho más dogmática, mucho más cerebral, mucho más conceptual, que es la llamada conexión de antijuridicidad. Esto es muy difícil de entender, pero gracias a esta teoría, un famoso narcotraficante gallego en España lleva 20 años en la cárcel. De manera que, y le quedan creo que 5 o 6 más, de manera que creo que es operativa. La conexión de antijuridicidad intenta establecer, para que la segunda prueba sea absolutamente válida, porque aquí estamos hablando siempre de la extensión de los frutos del árbol envenenado. Si yo entro con una orden ilegal a por una prueba y la encuentro, hay prueba prohibida porque la orden era ilegal. Esa no es la cuestión, es cuando encuentro otra que me ayuda en mi búsqueda. En la conexión de antijuridicidad establece, porque hasta ahora solamente nos hemos fijado en el nexo causal, establece que hay un nexo jurídico también.
Es decir, que para que exista conexión de antijuricidad, las dos pruebas no solamente tienen que estar relacionadas naturalmente, sino que además las dos pruebas tienen que vulnerar un ilícito constitucional. O sea, dicho de otra manera, como eso es prácticamente imposible que se dé, la primera puede vulnerar el ilícito inconstitucional, pero la segunda seguramente no, casi con toda seguridad. Esa teoría de la conexión de antijuricidad sirve para que desde el punto de vista operativo, para el punto de vista de la práctica, opere como prueba de cargo y por tanto que el ciudadano o ciudadana pueda ser condenado por ella. Es además una prueba de una gran complejidad a la hora de establecer los requisitos, es como aquello que se estudia del establecimiento de las presunciones, ¿no? La premisa mayor, la menor, la conclusión, lo difícil que es en el mundo del derecho establecer ese método probatorio, pero en definitiva esa es la situación que se produce, que para demostrar que la segunda prueba vulnera un derecho constitucional hay que demostrar mucho, con lo cual en la realidad práctica está operando casi siempre que no hay conexión de antijuricidad y por tanto la prueba es de cargo y puede ser aplicable. Y ya para finalizar, para no cansarles respecto a este tipo de ejemplos, últimamente, bueno, no tanto últimamente porque es el caso León contra Estados Unidos, que es de los años 80, pero ha pasado a Europa después. Nos encontramos que el mundo del derecho es gracioso. Yo se lo digo a mis estudiantes, claro, el problema con mis estudiantes es que ellos tienen siempre la misma edad y yo cada vez tengo un año más. Y entonces esto me aleja, en teoría, de ellos, ¿no? Y de vez en cuando me quiero hacer el gracioso, sin pasarme, ¿eh? Y para hacerme el gracioso sin pasarme, pues les cuento algún caso divertido cuando llega el momento, claro, para que se rían, pero no siempre lo logro, porque por lo visto el derecho procesal no es tan simpático y tan agradable, pero créame que sí que lo es. La última digamos, posibilidad que han encontrado los tribunales para poder validar una prueba que obviamente tenía que ser declarada ilegal si se hubieran aplicado a rajatabla los criterios de Warren y los criterios de la Corte Suprema Federal alemana en los años 60, es el caso de la buena fe, la good faith, que dice lo siguiente, es que para reírse, es mejor que el chiste que nos han contado, pero claro, pero no se ríen los estudiantes, ¿no? Y una señora en trámites de divorcio, para vengarse ese es el caso real, para vengarse de su marido, llama a la policía y le dice que le ha pegado. Esto en España es terrible, es un arma que tienen las mujeres en estos momentos muy buena, no digo yo de cara a la efectividad final, ni es una frase machista en absoluto, sino de cara a que la policía lo deja todo, o sea, la efectividad de la persecución. Es el único delito, aunque luego no lo sea, pero sí lo es desde luego, en donde la policía deja todo lo que tiene que hacer y da prioridad absoluta para ir al domicilio de la señora que ha denunciado una agresión por parte de su marido. Bueno, pues, claro, esta señora era muy inteligente, porque esta señora sabía que para que fuera atendida por la policía tenía que entrar la policía dentro, que es lo que quería ella, porque su marido tenía en casa un arsenal de armas. Entonces, entra en casa y ella dispone las cosas de manera que digamos, el policía, que no es tonto, diga, bueno, aquí, que su marido tiene 18 rifles de caza, tiene su marido, y entonces, claro, detienen al marido. Y entonces la defensa del marido alega lo siguiente, que la titularidad de la propiedad al estar casado en régimen de gananciales era de ambos cónyuges, y por tanto que no podía entrar sin su consentimiento, pero que en segundo lugar no podían registrar, y este argumento jurídico es importante, no podían haber entrado, podía discutirse si podían haber entrado porque daba permiso la mitad del matrimonio, daba permiso, pero que en ningún caso podía haber registrado el domicilio, porque para eso, siendo cosas de su propiedad, tenía que haberlo autorizado él o un juez. Claro, ese argumento es impecable. Yo mismo lo habría dicho si hubiera sido el abogado defensor. Es impecable. Hasta que el Tribunal Supremo dice, sí, es impecable, pero el guardia entró de buena fe para salvar a su mujer.
Por tanto, si entró de buena fe, todo lo que encontró ahí es legal. Esto es de risa, de verdad. ¿Ven cómo no se ríen los jóvenes? Esto es la quiebra del Estado de Derecho. Eso sí que ya no es de risa. Por tanto, desde este punto de vista, observen que es con lo que hay que quedarse, que en este efecto sierra que tantas veces es el mundo del derecho, y sobre todo el régimen de garantías, de estar muy mal antes de 1789, pasamos de repente a estar muy bien entre 1789 y 1960, y ahora no sé yo hacia dónde estamos cayendo, porque todavía no hemos parado. Pero si hay algo cierto en este mundo, en el ámbito del derecho penal, es que reconociéndose o bien legalmente o bien jurisprudencialmente, y admitiéndose incluso filosóficamente, porque también hay campo para ello, que repele a la mente humana que un Estado de Derecho tenga que utilizar contra ley y contra Constitución determinados métodos probatorios y por tanto eso no puede ser admisible, eso lo admite todo el mundo. No puede ser que porque la misma sociedad a la hora de presionar a sus juristas, o sea, a sus legisladores, a la vista de fallos garrafales en donde se ponía en libertad a personas que eran efectivamente grandes criminales por sus antecedentes y lo han seguido siendo después de ser puestos en libertad, no podía ser que se sostuvieran esos principios tan garantistas. Y por tanto, lo que se ha hecho a la hora de reducir las garantías, mediante estas concepciones pseudocientíficas, por no decir claramente ilegales, algunas de ellas, tampoco está justificado. Ni arriba de la sierra, ni abajo de la sierra. Quizás habría que volver a leer a Aristóteles en esta ocasión y hallar el justo medio. ¿Qué es lo que se puede hacer entonces para resolver la cuestión? Bueno, es muy curioso que salvo el sistema alemán en donde se ha procedido a esa clasificación, es muy curioso la parquedad de las normas que regulan estas cuestiones. Es muy curioso además que las interpretaciones se hagan acudiendo a diversas protecciones o a diversos paraguas constitucionales que en muchos países no están nada claros, ¿no? Por ejemplo, yo cuando vengo a América, esto es más ostensible en América Central, Colombia, por ejemplo, o en México, todo es proceso debido. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? Todo lo que le pasa al proceso es proceso debido. Todos los males del proceso es proceso debido. Tanto eso que al final uno llega a un bar y pide un proceso debido en vez de un café. Es una cosa, es algo. Entonces, como no está claro el fundamento constitucional de determinadas situaciones y el cambio que se ha producido hacia un proceso penal democrático todavía no está asentado, las Cortes Supremas o bien no saben qué hacer o bien generalmente optan por no sufrir un control social excesivo. Es decir, optan por, desde un punto de vista de la realidad que hay detrás, por la condena de la persona, por admitir las pruebas, por estimarlas. Y esto está siendo estudiado por diferentes aspectos, por consejos generales del Poder Judicial, por criminólogos, por penalistas, por procesalistas, por sociólogos, psicólogos y también por filósofos a diversos niveles para ver cómo se podría de alguna manera aclarar. Piensen además que muchos de los países que iniciaron con Guatemala en el año 1990 el cambio del sistema inquisitivo al sistema acusatorio con juicio oral y público no tenían, por ejemplo, ministerio público. Y el ministerio público es el que se encarga de la investigación del crimen. ¿Cómo van a salir estas cosas bien si se encarga una institución inexistente y por tanto sin experiencia? Quiero decir que las cosas están muy complicadas. Pero en aquellos países más desarrollados, la sorpresa del caso diario no acaba de cesar. Desde un punto de vista de la realidad, siempre nos encontraremos algún supuesto en donde, siendo meridianamente claro que lo que se tenía que producir era la absolución porque la prueba es más prohibida que la madre de todas las pruebas, se produce, sin embargo, la condena por cualquier nimiedad, por cualquier fisura que se encuentra para que determinada prueba menor sea considerada como prueba de cargo. Y por tanto la pregunta es, ¿qué hacemos para intentar resolver esta cuestión? Ustedes lo tienen mal, lo digo en sentido cariñoso, lo tienen mal porque están empezando y por tanto van a entrar en un mundo
en el que está en vigor desde 2005, ¿no? El código. 2005, ¿no? ¿Del año 2000 está en vigor? ¿Sí? ¿En toda Chile? ¿Sí? No, 2005 todo Chile, 2000 en solo. Sí, pero Santiago 2005. bueno, pero en todo Chile, en todo el país, desde 2005, ¿no? Bueno, pues tienen 7 años de código. Entonces, código acusatorio. Entonces, es poco tiempo para ver por dónde pueden ir los tiros. Pero desde un punto de vista de la realidad de lo que yo conozco, lo más probable es que se sumen al carro de la confusión. Es decir, en donde después de establecer el caballo garantista, monten un carro en donde todo el mundo se pueda escapar. Y consecuentemente, eso significa en la realidad que probablemente se pueda producir que aceptarán todas las excepciones a la teoría de los frutos del árbol envenenado de manera que deje de existir, que es lo que ha ocurrido en Estados Unidos y en Europa prácticamente. La solución para que esto volviera a su cauce, porque es muy difícil volver ya a ese garantismo, sobre todo como ha salido aquí ya varias veces después de las Torres Gemelas, la solución sería doble. En todos estos casos que yo les he citado, o bien hay un allanamiento de domicilio o una interceptación telefónica. Son los casos más frecuentes en la práctica. Y casi siempre estamos hablando de criminalidad organizada y en concreto de narcotraficantes. Esta es la experiencia de los casos reales que se producen con mayor frecuencia. Gente que está utilizando en todo caso ya la cibercriminalidad. Por tanto, estamos hablando de utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación a un nivel criminal y por tanto de delitos de muy difícil persecución. Muy difícil persecución. Pues la verdad es que a la vista de esa situación lo más razonable sería preparar a la policía. Porque como se están produciendo en ese tipo de delitos en donde no hay un solo juez que sepa manejar un ordenador, ni un fiscal que lo quiera hacer, y hablo en términos generales, la policía científica es la que está llevando la investigación de verdad, la que está llevando el peso. Y por tanto, desde ese punto de vista, el fallo se comete siempre en el nivel policial. Y ahí es donde, volviendo al efecto disuasorio, habría que entrar. Piensen ustedes, por ejemplo, en lo siguiente, pornografía infantil. La veo en mi ordenador de un servidor que está en Brasil, en donde la emisión surge de Estados Unidos y el tipo que lo está haciendo es chino. Piénsenlo. Piensen cómo que hay que actuar para coger a estos criminales de una vez y llevarlos a donde hay que llevarlos. Piensen cómo hay que actuar para que desde un punto de vista de la realidad no se produzca ningún fallo que luego un tribunal diga no, es que no había esto, no, al final, nada. Entonces, desde ese punto de vista estamos hablando de cuestiones muy serias. Y en segundo lugar, y para terminar, al mismo tiempo que se está preparando a la policía, que sé que es difícil, se la está capacitando para que se intenten evitar estos fallos, creo que la solución alemana relativamente sería la mejor para nuestros países. Se ha demostrado que es más operativo para la práctica que la norma diga, parágrafo 136A del Código Procesal Penal alemán, métodos prohibidos de interrogatorio, a que diga que no tendrán efecto en el proceso las pruebas obtenidas ilícitamente. Es decir, que es mejor que se produzca una reforma en los códigos procesales penales en donde se establezcan los casos que son prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas y aquellos casos en donde la prohibición opera al obtener la prueba o al aplicarla, porque eso es una guía más fácil de seguir para los abogados y más fácil de aplicar por los jueces. Y por tanto, desde ese punto de vista, facilita una interpretación más coherente. Si con su norma, que es la norma española, y tengan en cuenta que en los Estados Unidos no hay norma, que es una sentencia judicial o varias sentencias judiciales, hemos llegado al actual caos en donde quien gana es el Estado y la justicia porque lo que busca es la condena por la presión social y la política criminal que está sufriendo, yo creo honradamente que frente a una vulneración de la letra de la ley sería mucho más difícil. Una norma que dijera
que en caso de que la prueba se estime prohibida, pero que la segunda prueba obtenida está bajo estos requisitos, condicionada de esta manera, es mucho más difícil de vulnerar que si no dice nada la norma. Y por tanto, desde ese punto de vista, como avance, podría ser una de las soluciones. Por tanto, mayor instrucción policial y mayor detalle de la regulación legal. Pero estamos, y con esto termino, estamos en estos momentos en un problema de muy difícil solución, porque de las cosas que no se hablan son las cosas que están influyendo en nuestra vida. Ahora el binomio que interesa es el de la seguridad pública y por tanto desde ese punto de vista eso está primando sobre otros binomios que también tienen un espacio en la vida democrática que ahora se le está prestando mucho menos interés. Y eso es peligroso. Gracias por su atención.